Me gusta lo que está haciendo VIP sin censura, que el taleando el VIP sin censura. Una corta y rápida introducción, ya que dije que yo no iba a hablar, yo no iba a opinar nada en esto, solo iba a prestar mi plataforma para que, bueno, tuviera un poco de alcance. De antemano le agradezco a los dos por tomarme en cuenta para esto. De un lado, está un productor muy reconocido, grandes éxitos, soy fan de su trabajo, que es Di Blasio, que va a sostener lo que es la postura del Dios no existe y va a hablar en base a lo que él considere porque Dios no existe. Del otro lado, un gran hombre de Dios, un hombre que amo mucho, que sigo mucho lo que hace en las redes sociales, la valentía que tiene de hablar estas cosas, ¿no? Un apologista, un apologético, no sé cuál de los dos quiere arrancar, si quiere arrancar Di Blasio, explicando sus razones, sus motivos científicos, lógicos, razonables, del por qué no existe Dios, o quiere arrancar Santi, que es Rincón Apologético, con sus posturas. Yo le concedo la palabra acá al hermano y bueno, aprovecho a saludarlo, que es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con él, así que espero que el diálogo sea fructífero, seguramente para mí lo va a hacer. Te agradezco por este tiempo y nada, te concedo la palabra. Ok, quiero nada más estar seguro de que la gente me está escuchando claramente. Si me escuchan claramente, manden algún mensaje que digan sí escucho. Para estar seguro que estamos bien. Okay. Al menos yo te estoy escuchando bien, claro. Ok, bueno, vamos a empezar por la lógica, primero lo básico. Imagínate que cada religión del mundo que tiene una creencia en algún tipo de deidad, ser imaginario, como quieran llamarle, cada uno de ellos cree en algo diferente. Vamos a imaginarnos que una creyera en los elefantes, la otra creyera en un elefante volador o algo que ustedes no crean. O sea, ¿por qué quiero decirle el ejemplo de que algo que ustedes no crean para que se pongan en mi posición? Si una religión que cree en los elefantes voladores, otra cree en los unicornios de colores, y la otra cree en, no sé, en una medusa flotante, si todos ellos creen en eso y te preguntan a ti, dime por qué tú no crees en eso, tú tendrías que demostrarle a cada religión el por qué cada uno de sus seres imaginarios no existen, o mejor dicho, al revés. Ellos tendrían que demostrarte a ti por qué ellos creen que existe un ser que ninguno de ustedes lo ha visto ni lo ha oído audiblemente. Porque mucha gente en la religión, casi todos los evangélicos dicen, Dios me habló. Falso, porque la Biblia dice que a Dios, primero, no le ha vuelto a hablar a más nadie audiblemente. Dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, lo dice la Biblia, pero después dice, se contradice cuando dice que Gedeón vio la espalda de Dios, pero dice que a Dios no lo ha visto nadie jamás. Y después dice la gente, no es que a Dios lo vemos en sus obras. O sea, el hecho de que haya algo, eso hace que exista un Dios, o hace que existan muchos dioses, o hace que exista, de alguna manera se creó o apareció, pero eso no te indica ni que existe un ser imaginario, ni que el de tu religión sea el verdadero, ni que el de la otra sea el verdadero. Entonces, si el tuyo no es el verdadero, o no sabemos, o el de la otra no es el verdadero, o el de la otra no es verdadero, entonces, ¿quién garantiza que haya uno verdadero? O sea, ¿por qué tengo que demostrarte a ti que existe Dios? ¿O por qué tengo que demostrar a los indostanes que no existe, que existe el de ellos? ¿O al de la otra religión? ¿Por qué tengo que demostrarle que existe el Buda o lo otro, lo quien sea? ¿Por qué tengo que demostrarle a cada religión que existe un ser imaginario? Nadie lo ha visto. Así que, pues para que me den una respuesta y después seguimos intercambiando. ¿Será? Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, muchas gracias ahí por tu intervención. Yo quisiera arrancar diciendo que
existen muchos argumentos en favor de la existencia de Dios. Voy a nombrar simplemente un puñado. Podría apelar al argumento ontológico, podría apelar al argumento a partir de las matemáticas y la aplicabilidad de las mismas en el universo, podría hablar acerca del ajuste fino del universo, podría apelar a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para la existencia de Dios, podría hablar acerca de la existencia del alma y cómo la existencia del alma nos conduce a la existencia de Dios, podría hablar acerca del origen de la información y cómo el origen de la información requiere la existencia de Dios y muchos otros argumentos más. La idea de que no existen argumentos para la existencia de Dios o para sostener la creencia en que Dios no existe, parte de, probablemente, y no estoy acá diciendo que mi oponente sea parte de esto que voy a describir, pero muchas veces parte de presuposiciones basados en el desconocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, uno tiene preconceptos sobre la religión y termina canalizándolos en contra de Dios. Y evidentemente es algo que está pasando aquí con mi contrincante, porque pese a que el debate aquí es la existencia de Dios, terminó apelando a ejemplos bíblicos cuando aquí no vamos a discutir la veracidad de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras o si el Dios de la Biblia es el verdadero. Simplemente lo que vamos a estar discutiendo es si Dios existe o si hay buenas razones para la existencia de Dios. Yo propongo solamente un argumento para poder discutir, y es el famoso argumento cosmológico Kalam. Básicamente las premisas dicen lo siguiente: todo lo que comienza a existir requiere una causa, el universo comenzó a existir, conclusión, el universo requiere una causa. Luego de analizar cada una de las premisas de este argumento, su conclusión nos permite inferir además las características de esta causa del universo, y necesariamente nos conducen a características similares a las del Dios de la Biblia. Así que ni siquiera tengo que apelar al texto bíblico para poder proveer buenas razones para la existencia de Dios. Si quiere mi contrincante, luego podemos discutir más en profundidad el argumento que estoy presentando, pero para no extenderme demasiado y no hacer un monopolio de la palabra, simplemente quiero hacer mención a algunas de las objeciones que presentó en su primera intervención, y es por dar un ejemplo, y luego él me corregirá si es que no interpreté correctamente sus ideas, pero básicamente lo que dijo es: cada religión cree en un Dios diferente. Empezó a describir una especie de dioses o cosas un poco caricaturescas, y dicen, bueno, a ver, ¿por qué debo de creer de que sus dioses existen? Bueno, en definitiva, a ver, recordemos lo que es la carga de la prueba. La carga de la prueba es que cada individuo, o la obligación que tiene cada individuo de asumir la responsabilidad de demostrar el por qué es que afirma lo que afirma. La persona que afirma algo es aquella persona que debe sostener sus ideas mediante razones, evidencias, pruebas, lo que tenga al alcance, para proveer justificadas razones del por qué es que cree que su postura es la correcta. Esa es la carga de la prueba, de lo que hablamos cuando hablamos de carga de la prueba. Por ende, evidentemente cada religión tendrá que proveer las suficientes razones como para demostrar de que su Dios es un elefante, un hipopótamo o un caballito de mar. Ahora, el tema es que cuando tenemos un intercambio con un ateo, el ateo también hace una afirmación, y lo que afirma es: Dios no existe. Por ende, el ateo o no se debería quedar de brazos cruzados esperando que el creyente solamente asumiera las razones para creer que Dios existe, sino que debería asumir la realidad de proveer razones del por qué es que cree que Dios no existe. En definitiva, aquí lo único que mi contrincante hizo fue tirar ideas, pero no presentó ningún argumento. Por otro lado, apeló al texto bíblico y apeló a las probables, aparentes contradicciones que puedan llegar a haber en él, ¿no? Dice, bueno, pero ¿por qué yo debería de demostrar que su Dios no existe? A mi pensamiento, en vez de poner el tuyo, te basaste casi al principio en decir lo que tú crees que yo tengo en la mente. Ok, primero que nada, como tú dijiste,
si Dios, los dioses que tú dijiste que caricaturesco de diferentes religiones, imagínate que a ti te dijeran que el Dios de tal religión sí existe, pero tú no crees en él. Y ellos te digan a ti muchas veces, tú no crees, será porque tuviste una mala experiencia con ese Dios. ¿Será que no te cumplió tus deseos? Uno de los ejemplos más grandes que le pongo a mucha gente, a veces lo toman a relajo o a broma, pero es similar, mejor dicho, es igual a la creencia de la deidad en la que tú creas, porque no estoy diciendo independientemente de cualquier deidad que creas. Cuando estás niñito, si creíste en o no creíste, bueno, muchos creen en Santa Claus. Y cuando van creciendo se dan cuenta que nunca existió Santa Claus, simplemente por madurez, por lógica. Se dieron cuenta que los juguetes que pedían eran lo mismo que sus papás compraban, las facturas estaban, vieron a su mamá forrando regalos, se dieron cuenta que no existe por lógica, por simple razonamiento lógico, no existe Santa Claus. Y de repente, cuando ya llegó a ser grande, imagínate que una persona le dijera, ¿por qué dejaste? Dibla. Aló. Dígalo. Aquí me están tirando como que se fue la señal. Yo creo que la gente... Sí, creo que se fue, pero también creo que los comentarios están retrasados. Por un instante a vos se te fue la señal, pero entre nosotros nos seguíamos viendo. Creo de que va a volver... los comentarios creo que están un poco retrasados. Creo de que luego van a empezar a decir que ya se ve bien. Ok, listo. Okay. Ahora, oye, una cosa importante. Si para creer en un Dios se tiene que creer por fe, porque el Dios en el que tú crees y en el que creen ustedes todos partió de una, no partió de la mente de ustedes, partió de un libro que dice la existencia de ese Dios. El libro se llama la Biblia, que es una recopilación de libros, y ya ustedes saben todo el resto de la historia. Y en la Biblia dice que a Dios solamente se le puede creer por fe, solo por fe. Si tú tuvieras una sola evidencia de la existencia de algo, no necesitarías para nada la fe. Un ejemplo, que todo el mundo hable del pie grande, todo el mundo, pero una persona consiguió una foto o tiene en un museo o en un zoológico a un pie grande, la gente va y lo ve, ya con haberlo visto una sola vez, ya no tienen por qué volver a creer por fe en pie grande, porque ya lo vieron. Entonces, si ya sería imposible necesitar fe para creer en él, porque ya tienes una evidencia. Entonces, si tú me dices, existe la evidencia tal para creer en Dios, existe la evidencia tal para creer en Dios, y existe tal evidencia, todas las cosmologías y todas las evidencias que tú creas, si existiera una sola evidencia, nadie necesitaría la fe, creían por la evidencia. Entonces, sería contrario a lo que te enseña el libro que habla de Dios. Al tener una evidencia, no hace falta fe. Ok. Bien, voy a aclarar algo. Cuando yo dije de que tuvo mala experiencia con Dios, me refiero a que es al menos llamativo que en una discusión en donde se propone la existencia de Dios, que mi contrincante presuponga que yo voy a apelar a la Biblia o a defender el Dios cristiano. Estamos acá discutiendo el caso del teísmo, la existencia de Dios, no la existencia de Jehová, o no el hecho de que Jesucristo sea Dios, o no la Trinidad. Estamos discutiendo si Dios existe. Entonces el hecho de apelar a la Biblia, fíjate qué interesante que es, porque él apela a la Biblia y yo, siendo el cristiano, no estoy apelando a la Biblia. De hecho, me parece llamativo que me diga de que... no, pero para mí, déjame cerrar la idea. Déjame cerrar la idea si la gente puede entender. Me dice, bueno, a ver, a este tipo de creencias, como cuando apeló al tema de Santa Claus, pie grande y todas estas cosas, dice, se dan cuenta, la gente se termina dando cuenta por simple lógica que no existe. Lo llamativo es que el argumento que he presentado y los demás que he citado son argumentos que terminan concluyendo o dirigiéndonos a la existencia de Dios por la lógica y no por la fe en el texto sagrado. Jamás cité un texto bíblico apelando a la fe ciega, jamás he dicho que porque la Biblia dice, en absoluto, para nada. De hecho, he presentado un argumento cosmológico al que todavía no se ha respondido con propiedad, ni siquiera se ha propuesto el discutirlo. Por otro lado, dice, bueno, a ver, el problema de creer por fe, ¿no? Porque según mi religión, el cristianismo, se debe creer por fe, y dice, una sola evidencia ya no requiere fe. Ok, me gustaría preguntarle a mi oponente, ¿qué significa la fe? Decime qué es fe, definime fe, por favor. Ok, te voy a explicar primero fe. La fe, que es creer, según un diccionario, primero para poder entender cualquier texto de cualquier índole que una persona no
entienda su fundamento, tiene que buscar sinónimos. Sinónimos son palabras de igual o equivalencia en significado. Entonces, si tú buscas el sinónimo del verbo creer, existen más de 20 sinónimos, pero el principal y fundamental de creer es suponer. O sea que cuando tú dices, yo creo que Dios existe, tranquilamente puedes reemplazarlo por yo supongo que Dios existe. Entonces ahí te das cuenta que el creer no es tanta seguridad, ya tiene otro significado. Entonces la fe, según la Biblia, ¿por qué uso la Biblia? Porque es el fundamento tal vez no tuyo, porque tal vez tú no eres tan crédulo para basarte en la Biblia. Prefieres buscarte otras opciones para decir que Dios tiene evidencias. Y como te dije, si hay evidencia, no necesitamos la fe. Pero según la Biblia, es la fe la certeza de cierto, de lo que se espera. O sea, que tú estás seguro y cierto de que esperas algo. No significa que vaya a llegar. Y la convicción. Convicción viene de convencimiento, de lo que no se ve. Si tú estás convencido de lo que no se ve, yo estoy convencido de que no veo, pero tiene que haber algo aquí. No significa que esté. Yo tengo el convencimiento, pero no me asegura que eso esté. Yo tengo la esperanza de que hay algo y que no veo, pero eso no te asegura que exista. Entonces, la fe es simplemente una confianza desmedida e incomprobada, injustificada en cualquier cosa que tú quieras soportarla. Entonces, eso es la fe, una confianza incomprobada y desmedida. Por eso, la fe, que es sinónimo creer, suponer. Ahí te das dando cuenta que no significa lo que la gente le enseñaron en la iglesia. En la iglesia te enseñan, y en la Biblia te enseñan, y en la religión de ustedes le enseñan significado de palabras que no lo son. Como ejemplo, orar. Y te dicen, ¿qué es una oración? Una oración no es hablar con Dios. Una oración es la menor unidad del habla con sentido completo. Y la gente le enseña que, es más, ya le preguntan en la calle a cualquier niño, cualquier adulto, ¿qué es una oración? Hablar con Dios. O sea, tienen tan metida la creencia religiosa, la suposición religiosa, que ya ni siquiera definen las palabras como son, las definen según las creencias que le han enseñado. Bien, me encanta este cierre que acabas de dar porque es justamente lo que a vos te define. O sea, las definiciones que terminás dando son según lo que te han enseñado en la actualidad de manera contemporánea. Pero cuando vos apelás a tratar de explicar el texto bíblico, esa tarea requiere necesariamente que te adentres en el texto. La palabra fe, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento, ya sea en hebreo o en el griego, se desprende del hebreo, que es la palabra emuná. Emuná, que indica fidelidad. Entonces, toda esta descripción que vos acabás de hacer acerca de la fe, básicamente es una definición de superstición, pero el cristianismo nunca ha creído que deberíamos abrazar la superstición del creer o reventar. De hecho, es llamativo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 llama a llevar a cabo un culto racional. Un culto racional. Por ende, nunca la fe fue una superstición. De hecho, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la historia de Jesús y la de los apóstoles, vemos en reiteradas oportunidades que se llama a creer, pero a su vez se comparte evidencia. Te doy múltiples ejemplos. Por dar un ejemplo, cuando Jesús aparece a sus discípulos, mi pregunta es, ¿los discípulos, luego de haber visto a Jesús, calificaban como personas de fe? Luego de haber visto a Jesús resucitado, ¿calificaban como personas de fe? Evidentemente sí. La historia de la fe cristiana y demás siempre ha dicho de que los discípulos eran personas de fe. Luego de haber visto a Jesús resucitado, el que hayan predicado a Jesús resucitado, luego de haberlo visto, no los descalificaba como personas de fe. Por otro lado, siempre los discípulos en sus discursos invitaban a la gente a corroborar esto que se predicaba y no simplemente a creerlo de forma supersticiosa. Te cito un par de ejemplos. Por dar un ejemplo, Pedro en su primer discurso habla acerca de la muerte de Jesús y su resurrección y lo compara con la muerte de David y dice, utilizando un paralelismo, que la
tumba de David hasta el día de hoy está presente con nosotros. En cambio, en el caso de Jesús, la tumba se encuentra vacía, llamando a las personas de Jerusalén, que estaban a unos metros del lugar en donde se conocía que Jesús había sido enterrado, que vayan a la tumba y corroboren si el mensaje cristiano era verdad o no era verdad. ¿Por qué? Porque se iban a encontrar con una tumba vacía. Otro ejemplo, para no utilizar esta conversación como un monopolio de mi parte, porque podría estar toda la noche describiéndote ejemplos. Otro ejemplo es 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo dice de que se le presenta a Jesús resucitado a más de 500 hermanos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo a los corintios? Los estaba motivando a que si ellos no creían alguna de sus palabras, enseñanzas o predicación, que fuesen a estas personas a quienes Jesús se les había aparecido para corroborar que la predicación de Pablo era verdadera. Por ende, tal y como dice William Lane Craig, la fe no es una mera superstición. La fe es creer en algo porque tengo suficientes razones para creer que es cierto. Ok, si fuera porque tienes razones, no necesitarías fe. ¿Por qué? Porque si tienes razones, tienes evidencia. Como tú dijiste, si los apóstoles mandaron a corroborar, o sea, te están diciendo que tengas duda, no que tengas fe. Es como dijo Jesús a Tomás, y le dijo a los otros, porque viste, creíste. O sea, lo puso como que, porque viste, creíste. Más bienaventurado el que no vio y creyó. O sea, el que no tiene comprobación y confió, a él fue que dio bienaventuranza. O sea, que tú me estás diciendo que los otros son hombres de fe cuando no creyeron. No, cuando tuvieron que ver, no son hombres de fe. Pero, bien, vamos ahora, como mencionaste, el texto bíblico, dice que no lo iba a hacer, pero lo estás haciendo. Eso significa que no está cierto lo que está diciendo, pero... No, en absoluto. Vayamos al punto de mi argumento. Necesitas texto bíblico porque es el libro, ese es el manual de la creencia. Un ejemplo que siempre digo, cuando yo me compro un aparato, sea lo que sea, yo me leo el manual. El manual de los aparatos es el que te dice funciones, contraindicaciones, cómo cuidarlo, cómo se daña, cómo se repara. Hay botones escondidos que tú aprietas 2 veces y borras memoria, y hay botones que recuperan memoria, y el aparato siempre tiene funciones que la gente tal vez no se sabe. Entonces, ¿cómo tú te compras un aparato nuevo con muchas funciones y pretendes decir, ya sé usarlo, como un celular, dice, ya sé usarlo, y no te leíste el manual? Entonces, ¿qué pasa? La gente, la mayoría, no se lee los manuales de los carros, de los televisores, de las lavadoras, y tienen miles de códigos de la lavadora. Bueno, adiós. Si esta es tu religión y te compraste una fe de un ser, tienes que leerte el libro. ¿Por qué tú crees que la gente cree tanto en Dios y nunca se han leído la Biblia? Pero los que yo conozco, que se la han leído completo, han dejado de creer. Porque la Biblia está llena de mentiras, contradicciones y un montón de aberraciones. Te manda a matar a un pocotón de gente y te dice detalladamente, fíjate nada más de Deuteronomio, para que tú veas a cuánta gente tienes que matar, te dice quiénes, de qué manera, a amigos, a mujeres, te dice montones. Pero cuando la gente dice, lee eso, dice, no, es que eso es el Antiguo Testamento y no hay que obedecer eso. Entonces yo pregunto, ¿qué hay que obedecer de la Biblia? ¿Qué cosas son simples metáforas y qué cosas siempre hay que cumplirlas al pie de la letra? Porque el diezmo y la ofrenda viene del Antiguo Testamento, eso sí hay que cumplirlo. Pero las matanzas no hay que cumplirlas porque eso son metáforas. Entonces hay que cumplir qué cosa. Cuando Jesús dijo algo, eso sí fue cierto que murió en la cruz. ¿No pudo haber sido una metáfora también que murió simbólicamente? Cuando dice que Jehová de los ejércitos mandó a degollar, a decapitar a el rey Saúl, matar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los animales. Ah, no, pero eso era porque simbólicamente a nuestro enemigo, a ese al diablo. No, mandó a matar físicamente a gente y le quitó el trono al rey Saúl por no haber cumplido en matar a todo el mundo. Entonces queremos decir, no, es que la Biblia en esa época era diferente. La misma Biblia que te decía eso, te dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Y ahí mismo te dice que Dios antes tenía un método de salvación y después cambió a otro método de salvación. Y donde te dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, también dice en la misma Biblia, búscalo ahí mismo en la concordancia de la Biblia que tiene el celular, dice... Y se arrepintió Dios de esto, y se arrepintió Dios de lo otro, se arrepintió de hacer al hombre, se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer. Ahora te voy a otro punto después, nada más quiero que analice lo que estoy diciendo, y te iba a leer aquí un texto en Corintios 6, 9 y 10, que todo el mundo lo sabe. Dice, ¿no sabéis que los injustos, ¿quién es injusto? Cualquiera, todo el mundo, 99.99% del mundo es injusto, no heredarán el reino de Dios? O sea que tú, yo y todo lo que está aquí,
hagan lo que hagan, no heredarán el reino de Dios porque han sido injustos alguna vez. Hasta los pastores de tu iglesia y los sacerdotes, todos han sido injustos. Dice, no erréis. Y empieza primero por ni los fornicarios. Y te aseguro que 99.9% ha fornicado. Ni los idólatras. Todo el que venera algo ha cometido idolatría. Ni los adúlteros. Cualquier cantidad de personas adulterados. Ni los afeminados. Afeminado es una persona que simplemente tiene alguito que no sea tan masculino. No dijo un gay. Después dice, ni los que se echan con varones. Después viene, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Alguien que maldice, hasta un pastor maldice, y hasta un sacerdote maldice. Y después dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Toda esa gente, o sea, dijo el 100% del planeta, no heredarán nada. Y después que dicen todo esto, ese es el versículo que usa todo el mundo para decir que los gays no van para el cielo. Es el mismo versículo que utilizan. A mí no me interesan, ni soy gay, ni me interesan los gays. Pero ese es el versículo que usan para llevarla contra ellos. Pero ahí ese versículo es como cuando señala a la gente, apunta uno para adelante y 4 dedos para atrás, apunta a todo el mundo. Y la religión, y digo religión a todos los que digan no ser religión, porque todo el mundo dice, no, el evangelio no es religión. Es una religión, aunque diga que no es religión. Está excluyendo, en ese versículo dice que nadie en el planeta Tierra podrá ser salvo jamás. Y ese es el fundamento que usan para la religión, la salvación. Bien, ahora me toca a mí. Es llamativo que hagas, primero, quiero destacar algo. Este es un debate sobre la existencia de Dios, no es una crítica sobre la Biblia. Pero como lo querés llevar para ese campo, no tengo problema, discutamos eso. Pero quiero recordarle algo a la gente. Acá lo que estamos discutiendo es si Dios existe o no. Yo he presentado un argumento y jamás ni siquiera ha sido citado, abordado, respondido en absoluto. He citado varios otros argumentos que tranquilamente podríamos discutir, tampoco no se hizo mención en absoluto. Todas las intervenciones de mi contrincante fueron puras críticas, ni siquiera hay un argumento en contra de la existencia de Dios. Hay un argumento, hay ideas que se van tirando que básicamente lo que dice es, no me simpatiza el texto bíblico y las cosas que dice, pero no se está diciendo o argumentando que Dios no existe. Por otro lado, a mí me gustaría preguntar, y la dejo para más adelante, digo, a ver, demostrar, en cierto sentido, ¿no? Demostrar que la Biblia contiene error. ¿Cómo te indica que Dios no existe? Ojo, yo no estoy diciendo que la Biblia contiene error, en absoluto. Y voy a responder cada uno de las cosas que estuvo diciendo, porque sinceramente, para alguien que supuestamente ha leído la Biblia, tal y como mi contrincante afirmó, parece que varias páginas se les ha escapado. Pero vuelvo a repetir, o sea, la crítica contra la Biblia, ¿de qué manera demuestra que Dios no existe? Si el teísmo no se justifica en la Biblia, en el texto sagrado, en absoluto. Vuelvo a repetir, uno puede, como hice al inicio, presentar otros argumentos. Yo he presentado el argumento cosmológico Kalam para la existencia de Dios. El argumento ese, ¿en dónde cita la Biblia? En ningún lado, porque uno puede llegar a la conclusión de que Dios existe sin la necesidad del texto bíblico. Es más, llamativamente, mi contrincante, estando en contra de la Biblia, citó muchas más veces que yo la Biblia. Yo todavía no cité un solo pasaje, pero todo bien, sigamos. Por otro lado, ¿no es cierto? A ver, hay tantas cosas que ha dicho que no quiero perderme ninguna. Dice, ¿no? El caso de los injustos que no heredarán el reino de los cielos. Llamativamente, el apóstol Pablo aborda este tema y dice que nosotros somos, o los cristianos, somos justificados en Cristo. Entonces el problema de la injusticia que propone mi contrincante no tiene ningún tipo de sentido, porque el mismo que hace esta lista de pecadores que no heredarán el reino de los cielos es aquel que se encarga de decir que aquellos que están en Cristo están justificados, por ende ya no son más injustos. ¿Está bien? En un sentido teológico hablando. Por otro lado, enumera una serie de pasajes que evidentemente cada uno de nosotros lo puede encontrar en nuestras Biblias. Ahora, llamativamente mi contrincante en varias oportunidades criticó a los cristianos diciendo de que no leemos nuestras Biblias y no conocemos el manual que nos conduce por este camino de fe. Pero el que parece que no leyó la Biblia es él, porque personaje principal de la fe cristiana, Jesucristo, ¿cuál fue lo principal de su predicación?
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces este listado que hace Pablo es un indicador de aquellas personas que tienen este tipo de comportamiento o hábito en su vida porque evidentemente no se han arrepentido, pero aquel que se ha arrepentido tal y como es en respuesta a tal y como Jesucristo predicaba, evidentemente no entra dentro de este listado y puede tener seguridad de su salvación. Vuelvo a repetir, sería bueno que antes de hacer una crítica a la Biblia, que mi contrincante la lea a la Biblia y no se deje llevar por memes en Internet. Por otro lado, quisiera hacer una referencia al texto de San Juan. El Evangelio de San Juan en el final habla y menciona un episodio bastante llamativo para algunos, ¿no? Que es la famosa incredulidad de Tomás, ¿no? En donde dice, bueno, acá puedes tocar mi costado, puedes meter tu dedo en mis llagas y demás, y Jesús cierra con una frase que a muchos les llama la atención y que parece contradecir la idea de la razón y la fe caminando de la mano, ¿no? Que dice, más bienaventurado es aquel que no vio y creyó. Ahora, dentro del contexto en el que se discute esto, ¿cuál es la crítica de Jesús? La crítica de Jesús es que era evidente que había resucitado por los múltiples testimonios que habían, por la tumba vacía que había, y Tomás, de forma terca, pretendía aún más evidencias de las razonables. Hay veces, y esto es propio del ateo, el ateo vos le podés presentar evidencia de todo tipo, la resurrección de Jesús, la existencia de Dios, tal y como lo he presentado en este debate, y todavía mi contrincante no tuvo el honor ahí de poder tratar y discutir el tema por el cual se nos ha citado. Vos le podés presentar evidencias, pruebas, razones, etcétera, etcétera, pero a aquel que no quiere leer, aquel que no quiere creer, y es terco en su corazón, nada le va a ser suficiente. Y es por eso, a donde apunta Jesús, diciendo, lo que debería ser suficiente para creer, no lo fue, fuiste terco. Entonces es por eso que le llama la atención, exhortándolo a Tomás. ¿Por qué? Porque había ya, antes de que Jesús se le apareciera a Tomás, habían muchas razones para creer que Jesucristo había resucitado, pero Tomás necesitaba más, tal y como muchos incrédulos en la actualidad. Y por último, quisiera recomendarle tanto a mi contrincante como a todas las personas que pueden sostener este tipo de dudas, algún tipo de libro por el estilo, hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Ciencia de la interpretación que no se limita simplemente a estudiar el texto bíblico, el texto sagrado, sino que la hermenéutica en sí es un tipo de ciencia que se aplica a todo tipo de texto con el objetivo de poder interpretar correctamente las ideas del autor. Entonces hay ciertos principios de la hermenéutica que requieren aplicarse en los diferentes textos que pueden ser la Biblia o no, para nosotros poder entender qué es lo que el autor quería decir. Entonces, si mi contrincante hubiera tenido al menos una clase de ABC de la hermenéutica, la ciencia de interpretación de textos, el tipo de objeciones que me está presentando no me las hubiera presentado en absoluto. Tal y como Dios se arrepiente pero no se puede arrepentir. Cualquier persona que haya cursado el ABC de la hermenéutica sabría que eso es un antropomorfismo. Básicamente la descripción de la deidad mediante la figura humana para que las personas pudiesen entender algo acerca de la deidad. Evidentemente, los autores tenían que recurrir a este tipo de herramientas para poder hacer entendible su mensaje a un pueblo que probablemente en su gran mayoría no sabía leer y escribir ni tenían una educación formal. Así que me parece que varios errores ha cometido mi contrincante en sus respuestas, y vuelvo a pedir, y con esto cierro, presentame un argumento a favor de tu postura. No solamente critiques la Biblia, porque acá no estamos para discutir la Biblia, si querés en otro momento discutimos la confiabilidad de la Biblia, pero acá estamos para discutir la existencia de Dios. Me gustaría escuchar un argumento en contra de la existencia de Dios. Ok. Me he dado cuenta que solamente te has basado, así como tú dices, te has basado tú en criticarme a mí, como que yo he equivocado. Tú no sabes cuánto yo he leído de la Biblia. Yo he leído la Biblia completa, no una vez, ni dos veces, ni tres veces, muchas veces más. Es más, yo estuve en la iglesia, mi papá fue profesor de pastores por mucho tiempo. Y te digo una cosa, la hermenéutica no es una ciencia, es una excusa
que parcha, hace un parche de lo que no se entendió claramente, de lo que un autor escribió en un libro que fue hecho con personas con muy poca educación, menos que tú y que yo, hace muchos cientos y miles de años. Entonces tienes que parchar lo que tú supones, lo que la gente supone, para poder darle congruencia con la cantidad de incongruencia que tiene. Ahora, yo voy a un punto. ¿Yo por qué busco lo que no me cuadra en la Biblia? Porque la Biblia es la que te enseña sobre Dios. Si algo no me cuadra de la Biblia, entonces, como tú dices, la Biblia está llena de errores. Y todos los estudiosos bíblicos coinciden, concuerdan en que la Biblia está llena de errores. Un ejemplo clarito. Uno de mis hermanos hace muchos años teníamos una enciclopedia en la casa que tenía unos cuantos errores. 4 tomos de enciclopedias que no sumaban más de 300 páginas, diría yo, de enciclopedia. Y él lo llamaba el libro de los errores. Y decía que era poco confiable. Yo te puedo decir que ese libro podía tener 30 o 40 errores en 300 páginas. Y era no confiable. Ahora, imagínate si tú sabes y acabas de decir, y lo dicen todos los estudiosos bíblicos, que la Biblia está llena de errores. Si está llena de errores, incongruencias, que no datan de fecha exacta, que no datan de explicaciones, que en un libro dice una cosa, en Mateo dice una y en Marco dice el otro. Después los estudiosos bíblicos te dicen, bueno, acá el apóstol dijo esto, pero acá dijo lo otro. Bueno, no se pusieron de acuerdo. Si está lleno de errores, entonces, ¿qué te hace a ti creer que el libro en sí, en general, todo el libro, sea creíble? ¿Qué cosa es creíble de un libro que está lleno de errores? Como esa enciclopedia de errores, que nada era creíble porque tenía 30 o 40 errores. Acá, ¿qué cantidad masiva de errores tiene? Vamos a un punto importante sobre Dios, y apúntalo si quieres. Cuando yo le pregunto a la gente, Dios lo sabe todo, porque según la Biblia, Dios me conoce desde que nací, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de estar en el vientre de mi madre, dice que Dios me conoce. Entonces significa que Él sabe el futuro. Y para que Él me conociera desde antes de la fundación del mundo, desde antes del vientre de mi madre, Él tenía que saber en qué momento de la vida mi papá iba a embarazar a qué mujer para que yo naciera, en qué momento mi abuelo iba a embarazar a qué persona, y si mi abuelo venía de otro país. O sea, él tenía que saber que no se iba a morir antes de la edad de llegar acá, o que si llegaba acá no se podía morir antes de haber embarazado a la otra para que saliera mi papá, y así sucesivamente. O sea, él tenía que saber a qué edad tú te ibas a morir, o tu familiar anterior se iba a morir. Él tenía que saberlo. Porque si tú te hubieras muerto, o vamos a poner un ejemplo, tu tatarabuelo se hubiera muerto un año antes de haber embarazado a tu abuela, no hubieran sido tu siguiente familiar, ¿verdad? Entonces él tenía que saber por qué causa iba a morir, cuándo, si se arrepintió o no se arrepintió. Él tiene que saber todo de la vida de este antepasado tuyo, y tiene que saber cuándo te toca a ti y cuándo le toca a tu hijo, si es que vas a tener hijo y si no lo tienes. Si él lo sabe todo, él no tendría jamás esperanza de que nadie se arrepienta, porque ya tiene que saber todo lo que sucedió como si fuera pasado. Lo que va a suceder, él tiene que saberlo como si ya fuera un pasado. Es como un ejemplo al revés que siempre digo. Si sale un preso de la cárcel, y como yo no soy Dios, yo tengo esperanza de que se haya arrepentido, y el tipo va y mata a este, mata al otro, y mata al otro, y viola al otro, y viola a la otra, y al final, cuando nos damos cuenta, ya es tarde, tenemos que agarrarlo y otra vez va preso. Pero si hubiéramos sabido lo que él iba a hacer, no hubiéramos tenido esperanza de que cambie, no hubiéramos tenido esperanza de que se arrepienta. Si Dios tiene esperanza de que tú te arrepientas, entonces Dios no sabe nada. Y si Dios no sabe nada, el personaje de ese Dios es una mentira. Y tú me estás diciendo que a Dios ha sido antropomorfizado, según la creencia de muchos. Entonces, ¿por qué Moisés dice que vio la espalda de Dios? Bueno, Gedeón vio la espalda de Dios. Y Moisés habló con Dios, que al que vio, no vio su rostro, pero vio su espalda. Dice Gedeón que vio la espalda de Dios. Moisés, en el monte Sinaí. Sí, y entonces vio su espalda. No fue lo que sea. No, ¿qué fue? Era un espíritu y lo vio. Es como el ejemplo que le digo a la gente siempre. Me dicen que no, que aquí, ejemplo, hay un fantasma, que no sé qué. Todas las películas de terror están llenas de parches a las incongruencias de los fantasmas, porque un ente sin cuerpo, un ente no material, no puede atravesar, no puede tocar una cortina y hacer que se mueva. No te puede erizar la piel, porque no tiene material, no mueve energía. Está en otra vibración, si fuera que existiera ese ser inmaterial. Entonces, como un fantasma, sentí la presencia. ¿Presencia de qué? Es un ejemplo igualito que como el infierno según la Biblia. Es un
lago de fuego y azufre con el gusano que nunca muere. Vas a vivir quemado por la eternidad. Si cómo tú te vas a quemar si no tienes piel, nervio, médula espinal, no tienes cómo sentir calor. Entonces, ¿qué estarías en el infierno? Eternamente, ¿qué? Viendo el show, el teatro del Flamas quemándose y ni siquiera viendo porque no tienes percepción óptica. O sea, ¿qué sientes en un infierno eterno? O sea, es lo mismo. Un ente inmaterial no puede sentir nada. Entonces, ¿cómo puedes sentir una presencia? Todo es psicológico. Amigo, te hago una pregunta honesta. ¿Vos sabías que veníamos a un debate sobre la existencia de Dios y no sobre las críticas de la Biblia, verdad? Y también veníamos a un debate sobre la crítica uno del otro. ¿Me estás criticando directamente? No, yo no te estoy criticando, yo estoy dando apreciaciones. No, expon lo tuyo, pero no hables de mí, expon lo que vas a exponer. Es que es una pregunta honesta que hago porque constantemente, mirá, te soy sincero, primero, en reiteradas oportunidades estoy pidiendo tu argumento, argumentame, dame un argumento. Estás hablando de mí, no de mí, habla lo tuyo. No, Dibla, sí, yo sé si Bob te había mandado cuando él me había preguntado sobre los temas y Bob me dijo que te mandó, ¿no? Y que la existencia de Dios. Yo estoy explicando la existencia de Dios. Aquí yo dije eso. Y sí sabía que yo la existencia de Dios. Ok, fantástico. Entonces, de vuelta, o sea, ya llevamos, no sé, llevaremos un poco más de 30 minutos discutiendo y todavía no presentaste un argumento en contra de la existencia de Dios. Hiciste una crítica a la Biblia basado en un berrinche. Personalmente, para mí me parece que es un berrinche, no es una crítica muy sabia que digamos. Estás hablando de mí, estás hablando de berrinche, estás hablando de mí. No estás hablando del tema, no estás... Sí, pero no estoy criticando tu persona, estoy criticando la calidad de tus propuestas, estoy criticando. Tiempo, escúchame. Habíamos quedado en una cosa. Mira, tu argumento están siendo sobre críticas sobre mí. O sea, tú no estás... No, te repito si querés el argumento, te lo repito, lo dije al principio en mi presentación. El argumento cosmológico Kalam es el que voy a utilizar, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Espérate, disculpa. Usaste la palabra berrinche cuando yo no usaba ni una palabra sobre lo que tú hables. Imagínate que yo dijera que tú eres un berrinche. O sea, yo no dije eso y tú sí te estás expresando de una manera desmedida porque para mí esa palabra está grotesca. Está bien. Te pido mil disculpas públicamente, te lo pido disculpas, simplemente... Antes que te disculpes, ya lo dijiste. Yo no dije nada. Bueno, no sé entonces de qué manera arreglarlo. Merezco el infierno, entonces no sé de qué forma arreglarlo. Te pido disculpas públicamente. Antes de que siga hablando, yo dije algo de ti, berrinche o algo, yo no dije eso. No, por eso te pido disculpas, No hables de mí, habla de tu exposición sobre el tema. ¿Por qué yo hablo sobre... Ok. Escúchame, ¿por qué yo hablo sobre lo que el libro dice sobre Dios? Porque si el libro no es congruente, el ser no debe existir, porque no tiene coherencia. Suena ilógico que un ser... Pero discúlpame, amigo, ¿sabés lo que es la creencia deísta vos? ¿Sabés lo que es el deísmo? ¿La creencia en Dios? Bueno, pero justamente los deístas creen en la existencia de Dios y no creen en el texto bíblico. Entonces el texto bíblico no es necesario para sostener la creencia en Dios. Es más, el propio texto bíblico te lo dice eso. Romanos capítulo 1, Pablo dice de que es evidente la existencia de Dios porque se puede ver la existencia de Dios por medio de las cosas creadas. Entonces, en la misma Biblia te dice que no es necesaria la Biblia para creer en Dios. Pero estás usando el texto bíblico para decir que dice eso. Bueno, no, pero es que estoy usando el texto bíblico para mostrarte lo ridículo del argumento o propuesta. Y no te estoy diciendo a vos, estoy diciendo que la idea es ridícula. Es ridícula porque hasta el propio texto bíblico indica que no es necesario el texto bíblico para creer en la existencia de Dios y que sea evidente la existencia de Dios. Acabas de usar el texto bíblico para decir que el texto bíblico dice que no. Entonces lo usaste. Ok, está bien. Al principio, a ver, está bien, vamos a dártela como ganada, no hay problema. Al principio yo te presenté un argumento. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, el universo requiere una causa y esa causa es Dios. Ok, vamos. Llevamos 45... Pará. Ahora déjame cerrar la idea porque dijiste un montón de cosas y yo tengo un montón de cosas para responderte. O sea,
A ver, primero, no dijiste absolutamente nada con respecto a mi argumento. No presentaste ningún argumento. Respondeme el argumento, presentame objeciones al argumento y discutamos sobre la existencia de Dios, no si en el infierno hay gusanos que te comen la carne. Yo no vine a discutir eso. Yo vine a discutir si Dios existe. Por otro lado, a ver, dice, la hermenéutica es una excusa, ¿no? Bueno, me gustaría saber cómo personas de la talla de Antonio Piñero, filólogo, no cristiano, anticristiano, utilizan la hermenéutica para interpretar el texto bíblico. Si fuese una excusa tal y como mi contrincante lo dice, personas académicas, no cristianas, no utilizarían la hermenéutica para interpretar el texto, pero sí lo hacen, tal y como también lo hace Bart Ehrman, otra persona agnóstica, casi atea, que se dedica justamente a debatir contra cristianos. Okay. Por otro lado... No, pero pará. Vos me tiraste una metralleta de ideas, ni siquiera de argumentos, de ideas. Déjame responderlas porque si no, esto no es de igual a igual, ¿está bien? Dice, todos concuerdan que la Biblia está llena de errores. ¿Quiénes son todos? ¿Me pueden pasar esa tablilla de Excel en donde tenés cada uno de los académicos en la materia de historia que concuerdan, que todos creen de que está llena de errores? ¿Quiénes son esos todos? Porque yo creo de que para nada ese calificativo todos aplica. Te doy un ejemplo. Por dar un ejemplo, la crucifixión de Jesús. La crucifixión de Jesús está justificada, está respaldada por testimonios enemigos, tal y como lo es Tácito, tal y como lo es Josefo, personas que no son cristianas, que no tenían ningún tipo de simpatía con el cristianismo, y mismo así terminan corroborando lo que los evangelios dicen. Por ende, hasta académicos contemporáneos al tiempo de Jesús no creen lo que vos estabas afirmando. O sea, esa afirmación, todos concuerdan que la Biblia está llena de errores. Me gustaría que me pasen esa tablilla de Excel en donde aparecen todos los nombres de todos los académicos que dicen a una sola voz de que la Biblia está llena de errores. Perdóname, pero eso vos no me lo podés pasar porque no existe. Dice, bueno, el tema del Dios sabe el futuro. No entiendo qué tiene que ver con la existencia de Dios, así que lo voy a dejar pasar, porque si querés podemos discutir eso que es más un tema existencial, si querés. No tengo ningún problema, pero bueno, no tiene nada que ver. Por otro lado, decís, bueno, como un fantasma, ¿no? Y es llamativo que te imagines a Dios como si fuese Gasparín, ¿no? Que bueno, tiene que pasar por las paredes y que no puede, como la película Ghost, el fantasma del amor, ¿se acuerdan? Ghost, aquel hombre que había muerto y que medio que se aparecía a su novia y trataba de tocarla y no podía y demás. Bueno, básicamente la descripción de esa película es lo que tiene en mente mi contrincante a la hora de hablar de Dios. Es llamativo porque, vuelvo a repetir, si Dios es la causa del universo, como Él es la causa del universo, Él es el creador, necesariamente en su naturaleza se encuentra la capacidad de poder interactuar con la realidad creada, con este universo espaciotemporal. Así que, si mi contrincante afirma de que Dios no podría interactuar con la realidad que Él mismo creó, me gustaría que presente un buen argumento para sostener dicha idea, porque vuelvo a repetir, si Dios creó el universo, tranquilamente Él puede interactuar con Él. Y hay personas no cristianas, por dar un ejemplo, los mismos deístas, los deístas creen en la existencia de Dios, pero no creen que interactúe con el mundo, pero aún los deístas, o muchos de ellos, afirman que Él tiene la capacidad de poder hacerlo, aunque no lo haga. Entonces, vos te estás yendo a un extremo que, perdóname, déjame decirte, y con esto cierro, podrías crear tu propia religión con tanto dogmatismo que tenés. ¿Ya? Ok. He terminado, sí. Por favor, lo único que te pido es presentarme tu argumento en contra de la existencia de Dios y responder al mío. Es lo único que te pido, nada más. Después discutimos si en el infierno hay gusanos, no hay problema. Ok, tu exposición ha sido solamente en contra de mí y me dijiste que esta no la entendí. O sea, ¿qué has hecho? Tú no has dado un argumento, dice, te puedo hablar de argumento tal y te puedo dar argumento tal. Y el único argumento que presentaste es que si el universo tiene un origen, tiene que haber sido creado. Ok. El hecho de que tenga que haber sido, algo tuvo que haber hecho que existiera, no significa que lo que haya hecho que existiera sea un Dios. Porque si existiera, si un Dios hubiera creado un universo, algo tuvo que haber creado a ese Dios. Si ese Dios no necesitara creador, ¿por qué el universo sí debería tener creador? O sea, el mismo punto que sostiene que si el universo necesitó algo que lo creara, Dios, si fuera que existiera, necesitaría algo que lo creara. Y si algo creó a Dios, ese algo necesitaría algo que lo creara. Sería una fábrica de dioses
o una fábrica de dioses, o una fábrica de dioses, o lo que sea, porque no tiene sentido que algo creó esto. Si Dios fue el que creó el universo y él no necesitó que nadie lo creara, porque el universo solo en sí mismo no puede haberse creado a sí mismo sin que alguien lo creara. O sea, tu argumento tiene el mismo fundamento de que el universo se pudo haber hecho a sí mismo. Si Dios, porque tú me vas a decir, Dios no necesita quien lo crea. ¿Tiene o no necesita quien lo crea? ¿A Dios lo creó algo o Dios tiene papá? Bien. ¿Dios tiene papá? Bien, buenísimo. A ver, voy a tratar de responder a estas preguntas y vuelvo a repetir, no está presentando ningún argumento y no ha respondido al argumento mío. Sí, hermano. Dale, habla de mí, dale. Que esto es bueno, esto está picante. Está hablando de mí nada más. Yo no he presentado. Yo. O esperemos que se cierre solo y lo vuelvo a hacer. Como usted mande, no sé, como usted mande. No sé si tú quieres cierre y yo vuelvo y abro el en vivo porque está bueno. Un amaretito ahí. Mira, te lo voy a dejar cortito por donde íbamos. Mira, hasta el momento dices tú que yo no estoy dando evidencia, dices tú que no estoy dando evidencia de por qué no creo en un ser en el que yo no tengo que demostrarte que no existe. Yo tengo que, es más, tú me tienes que demostrar que existe, pero yo te estoy diciendo que no hay congruencia ni siquiera en la existencia del mismo ser en sí, pero tú estás basándote en que yo dije en mi queja que demuéstrame tú que existe. Si tú eres el que crees en eso, es como que si tú no fueras cristiano, porque tú dices que eres cristiano pero no crees en la Biblia o no hablas de la Biblia o no usa la Biblia, usa otra evidencia. Hay deístas que algunos deístas y algunos dicen ser deístas y algunos es como subclasificaciones de creencias que dicen que creen en Dios pero no en Biblia y que creen esto y lo otro. Es como quien dice, bueno, me gusta este deporte pero no lo practico. Entonces, y todos, como tú dices, la clasificación de Caray, que de los LGBT, entonces quieren, cada uno tiene una subclasificación. Si creen en un ser imaginario, son crédulos. Entonces ustedes tienen que demostrar que existe ese ser imaginario. Yo no tengo por qué demostrar que no existe. Si es como los científicos, en ninguna universidad del mundo te dicen que Dios no existe. Solamente te enseña cómo... Perdón, pero creo que me tocaba a mí, che, me estás ahí. Estaba dándote el start para que continúes, dale, pues, continúa. No, quédate tranquilo que lo anoté todo. A ver, vuelvo a repetir, podríamos decir, en el segundo round, arrancando la segunda hora. Todavía nuestro amigo no ha presentado un solo argumento, ni tampoco ha hecho mención a mi argumento, ¿se entiende? O sea, mi argumento ha pasado como se lo llevó el viento mi argumento. Acá estamos para discutir la existencia de Dios, y yo he presentado un argumento y todavía ni se lo ha citado. Estamos discutiendo si en el infierno hay gusanitos que te comen la carne. Eso es lo que estamos discutiendo. A ver, bueno, la idea de mi contrincante cerró, o la propuesta, ni siquiera argumento, la propuesta fue la pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿No? Es una pregunta que podemos encontrarla muchas veces en páginas de memes ateas y cosas por el estilo, ¿no? Pero hoy por hoy ya en la academia ya no se discute ese tipo de cosas porque ya rozan lo ridículo, sinceramente, más si estás discutiendo acerca del Dios cristiano, ¿no? En definitiva, creo que es evidente que nuestro amigo lo que tiene en la mira es al Dios cristiano. Habla de Dios, pero está hablando del Dios cristiano porque si no, no hubiera citado tantas veces más que yo la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué es el Dios cristiano? Porque para debatir y objetar, para refutar la idea de la existencia del Dios cristiano, tenés que entender de qué hablamos cuando hablamos del Dios cristiano. Y preguntar quién creó a Dios ya demuestra que no se sabe de qué se habla cuando en el cristianismo se habla de Dios. Entre otras cosas, se habla acerca de la aceidad divina. La aceidad divina es el atributo de Dios que le proporciona autoexistencia. Dios no requiere de un ser fuera de sí para existir. Esto también lo podríamos explicar según la filosofía tomista, en la Suma Teológica, en donde se habla acerca del ser subsistente, ¿no? Entonces, como Él es el ser subsistente y no hay ser fuera de Él, sino que lo que hay es porque Él termina con
compartiendo o haciéndonos partícipes del ser, Él no requiere de otro ser para poder existir, ¿se entiende? Entonces, ya la pregunta ya es ridícula, porque, a ver, hace más de 1000 años que esta pregunta fue respondida, y ni siquiera hace 1000 años en la Edad Media se la tomaba en serio a esta pregunta. Pero bueno, esta es mi respuesta. Si se supiese de qué se habla cuando se habla del Dios cristiano, la pregunta no se hubiese hecho directamente, dado que el Dios cristiano es un ser subsistente, es un ser autoexistente, es un ser que no requiere de otro ser para poder poseer el ser, ¿se entiende? Por otro lado, llamativamente, él hace referencia a que si Dios existió por sí mismo, ¿no? Él en realidad lo que dice es, pudo haberse creado solo, ¿no? Una idea que jamás ningún cristiano afirmaría, ¿no? Él emulando nuestras palabras o nuestras creencias, afirma de que, bueno, a ver, si Dios pudo haberse creado solo, ningún cristiano afirma ni afirmaría que Dios se creó a sí mismo, ¿no? Dice, el universo pudo haberse creado a sí mismo. Pero esto viola las leyes de la lógica, la ley de la no contradicción. Es contradictoria la idea de que algo se cree a sí mismo, porque si algo se crease a sí mismo, previamente tendría que existir. Entonces, ¿cómo esto de que algo pueda crearse a sí mismo? Es una incongruencia, es una contradicción lógica, y lo que es contradictorio lógicamente hablando, no posee el ser, por ende es un absurdo. ¿Está bien? Así que esta idea de quién creó a Dios y el universo creándose a sí mismo, hemos demostrado que es un absurdo, ¿no? Por otro lado, y para darle pie a mi contrincante, vuelvo a exigir, pedir, implorar que me presente un argumento a favor de la inexistencia de Dios, porque en definitiva, quiero hacer una pregunta honesta ahora. Amigo, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Vos sos ateo? ¿Sos agnóstico? ¿Qué sos vos? Sí, cómo no. Te entró una llamada y me bajó el volumen horriblemente acá, prácticamente no escucho nada lo último. Hace como un minuto, ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Dame un segundo, déjame ver una cosa. ¿Dudo que me puedes agregar de nuevo? O déjame ver si saliendo de esta... A ver, hola. Ya se arregló. Entró una llamada. Bien, buenísimo. Bueno, entonces te preguntaba, ¿cuál es tu cosmovisión? ¿Vos sos ateo, sos agnóstico? ¿Qué sos? Ok, voy a contestarte primero esto y después vamos al resto. Escucha, alguna vez, yo no sé si ustedes son gay o yo tampoco no soy gay ni nada por el estilo, pero los gays se les ocurrió inventar una palabra para los que no son gay y decir, eres homofóbico. Pero si ellos son los que tienen una forma diferente de ver el mundo, ¿por qué nosotros tenemos que ser homofóbicos? ¿Por qué no son ellos los heterofóbicos? Pero ellos inventaron una palabra para etiquetar a todo el que no sea gay. Asimismo, el crédulo ateísta, el teísta decidió ponerle una palabra al no crédulo cuando usted tiene una cantidad de religiones diferentes. Decir, tú eres ateo. Digo, ateo. Ateo es una palabra para decir, tú no crees en un ser. Vamos a poner un ejemplo para que entienda mejor. Vamos a suponer que tú llegaras a un país donde la gente crean en, no sé en qué religión, pero la religión de las guitarras. Y tú dices, es decir, tú eres un guitarrafóbico. ¿Guitarrafóbico? ¿Por qué? Porque decidiste no creer en las guitarras. Digo, pero ¿cómo así? O sea, de la nada tú me estás etiquetando como guitarrafóbico. ¿Por qué me estás etiquetando en algo? Y es sí, porque tú no crees en esto. Pero yo no soy un ateo. Yo soy una persona normal que no tiene religión. Así como tú cuando naciste. Tú cuando naciste no tenías religión. No eras cristiano, ni católico, ni nada de esto. Ni eras deísta, ni teísta. Tú cuando naciste sin religión. Pero por decisión propia, por inculcación, por educación o por la causa que sea, te metiste a una agrupación o decidiste darle tu desmedida confianza o sea, tu fe a algún ser de cualquier creencia que sea, en el Dios de cualquier religión, y tú perteneces a una religión. Tú eres que estás en la clasificación de alguna creencia, pero le etiquetan a las personas que no tienen ya ninguna religión como ateo. O sea que yo no me clasifico de nada porque no pertenezco a un grupo de nada. Yo solamente no tengo religión y no creo en seres imaginarios. Es simple. Ahora,
Ok, Bien, está bien. Es la mejor forma de esquivar una pregunta, ¿no? Todo bien igual, pero es la mejor forma de esquivar una pregunta, ¿no? Es que no tengo definición de nadie, porque no sé, yo soy una persona normal como tú naciste, así normal, como nada, como una persona común y corriente que tenía una... ¿Crees? Pará, a ver, mira, vamos a hacerlo esto dinámico. Si yo digo, Dios no existe, ¿crees que esa afirmación es correcta? Es que yo no tengo por qué mencionar en mi boca a una palabra Dios si ni siquiera creo que existe. O sea, ¿por qué tengo que decir no creo que sea? Pero me acabas de dar la razón entonces. No. Tú estás poniendo una palabra porque para ti existe la palabra Dios. Por eso yo siempre digo, no creo en seres imaginarios. Pero acá venimos a debatir. Pero acá venimos a debatir la existencia de Dios. ¿Qué otra palabra te gustaría que utilice? Unicornio. Para mí es un ser imaginario. Es un amigo imaginario de los adultos, al que le piden permiso para hacer lo que ya iban a hacer. Solamente eso. Bueno, si es un ser imaginario, estarías de acuerdo con la afirmación Dios no existe. Porque si es un ser imaginario, no existe. Pero ¿por qué le tiene que poner la palabra de nombre Dios cuando todas las religiones creen que sus deidades son... Porque estamos discutiendo si Dios existe, amigo. Porque el debate se trata si Dios existe. En otro momento, si querés, discutimos si Gandalf existe. Pero en esta oportunidad estamos discutiendo si Dios existe. Por eso tengo que hablar de Dios. Porque tú crees en eso. Yo no creo siquiera que exista eso. Nada. ¿Qué tiene pero para. Acá estamos discutiendo, el debate fue, ¿existe Dios? Entonces, si vos aceptaste estar acá, evidentemente la palabra Dios va a aparecer en algún momento. Okay. Si no, nos dedicamos a otra cosa y no sé, hacemos receta de cocina. Ahora estamos discutiendo si Dios existe. Así como no me respondiste, como tú dices que yo no te respondí, para poder darle vuelta a esto, para marear y hablar en contra de mí, dijiste que tu Dios o tu creencia o ser imaginario que sea es subsistente y que no necesita haber sido creado por nada. ¿Por qué si él no necesita haber sido creado por nada? ¿Por qué entonces el universo en sí solo no pudo haber sido también subsistente y no necesitar la creación de nadie? Bien, a ver, te podría dar razones del por qué es que sabemos. Pará, déjame responderte. Te podría dar razones científicas del por qué es que sabemos en la actualidad que el universo no ha existido por siempre, sino que ha comenzado a existir. Te podría dar razones científicas. No estoy apelando a la Biblia. Recordá que el que más citó la Biblia fuiste vos, no yo. ¿Querés que te dé las razones? Mira, te leo algunas citas, si vos querés. Una pregunta. ¿Sabes lo que es la evolución? ¿Crees en la evolución? ¿Eso qué tiene que ver con la existencia de Dios? Disculpame. Porque si no nos vamos y discutimos de cualquier cosa. Porque si tú acabas de mencionar las razones científicas y confías en la ciencia para una cosa, ¿por qué no confías en la ciencia que demuestra muchas otras cosas? Perdón, primero, me decís, ¿por qué no crees en la ciencia que demuestra muchas otras cosas? ¿Me conocés tanto que asumís que yo no creo en muchas cosas que afirma la ciencia? ¿De dónde me conocés? Porque si dice que aquí tú usas la ciencia como tú... ¿Qué dije? A ver, decime qué dije. Dice que la ciencia demuestra que Dios existe, lo dijiste desde el principio. No, yo no dije eso. ¿No dijiste que la ciencia demuestra? No dije eso. Dice que la ciencia demuestra que el universo tiene un inicio y el inicio dice que es Dios. Yo dije, ante tu pregunta, si querés te proporciono razones científicas que actualmente se manejan en la academia para demostrar que el universo tuvo un origen. Habla que no digo. ¿Qué tiene que ver la evolución con eso? Exactamente. La evolución, si tú no crees que la evolución es un hecho científico comprobado. ¿Vos sabés si yo creo o estás poniendo palabras en mi boca? No, pregunto. Creo. Me estás preguntando. ¿Crees o no crees en la evolución? Sí, yo creo en la evolución. Si crees en la evolución, entonces tienes que creer según lo que dice la ciencia, que la Tierra tiene 4.500 millones de años aproximadamente, ¿verdad? Lo creo, y creo que el universo tiene 13.500 millones de años o 14.000 millones de años también. Sí. ¿Qué pasa? Sí, entonces, también lo creo. Entonces no crees en la Biblia.
¿Por qué no? No, no puedes creer en la Biblia, porque la Biblia, según la genealogía, desde el día que Dios creó la A ver, decime la fecha, decime la Biblia, ¿cuál es la fecha en la que Dios creó el universo? ¿Dónde dice en la Biblia cuál es la fecha en la que Dios creó el universo? Nada más tiene que sacar la genealogía desde el día que creó a Adán hasta Jesús, y de Jesús hasta la actualidad son aproximadamente 6.000 años. Y el judaísmo dice que actualmente estamos en el año 5.782, o sea que data más o menos de los mismos 6.000 años aproximadamente. Con eso ya te das cuenta que la Biblia dice los 6.000 aproximadamente años de la Tierra, y la ciencia dice 4.500 millones de años. La diferencia es una abismal diferencia. Bien, amigo, de vuelta, te recomiendo, no salen muy caros, libros de hermenéutica para aprender a leer la Biblia y cualquier otro texto. Las reglas de la hermenéutica son aplicables no solamente para un texto sagrado, sino para cualquier tipo de texto. Disculpa. Si un libro no es suficientemente explícito por sí mismo y amerita que compre otro libro para que lo puedas entender, para que lo puedas excusar o parchar, significa que el libro está mal escrito. Ajá. Recuerda que la Biblia... Dependiendo de cuáles son las intenciones del libro y dependiendo quién es el receptor del mensaje. Te doy un ejemplo. Vos sos productor musical. En las músicas, en las melodías, en las canciones, por lo general se utiliza un lenguaje poético, ¿sí o no? Se puede utilizar el lenguaje que le dé la gana al que le escribió. Bueno, pero por lo general dije, se utiliza un lenguaje poético, ¿sí o no? ¿Estamos hablando de música o estamos hablando de la religión? No, estamos hablando del lenguaje. Vos lo que estás poniendo en tela de juicio es el lenguaje con el que la Biblia comunica ideas. No. Y yo te quiero mostrar un paralelismo, que por medio de canciones actuales se puede encontrar dicho paralelismo. Te explico por qué. Porque en el lenguaje musical, por lo general, se utiliza la poesía, y la poesía requiere interpretación. Por dar un ejemplo, yo poéticamente le puedo decir, muchos libros de la Biblia son poesías, si no lo sabías, y me extraña porque vos dijiste que habías leído toda la Biblia. Por dar un ejemplo, los Salmos, Proverbios, Cantares de los Cantares, Job, y si querés sigo enumerándote los libros en que son poéticos y los extractos bíblicos que también son poéticos. Pero te vuelvo a repetir, supongamos que yo le digo a mi esposa que siento mariposas en la panza cada vez que la veo. ¿Vos me llevarías de urgencia al hospital porque tengo un insecto un tanto extraño en el estómago? ¿O creerías que lo que yo estoy queriendo decir es que la amo y siento sensaciones que no me provoca ninguna otra mujer? Evidentemente el lenguaje poético aparece en la descripción de lo que yo siento por ella. Lo mismo pasa en la Biblia, amigo. Lo que pasa es que nos falta interpretación, cosa que me extraña de alguien que ha leído 2, 3 o 4 veces la Biblia según lo que vos mismo decís. O sea que tú tienes que ponerle excusa o buscarte un libro de alguien que la interpretó a su manera. Es como un abogado, que el abogado te diga la interpretación de los libros, de los textos jurídicos, y tú tienes que ver un libro que te dé la explicación, y tú no puedes dar tu propia interpretación cuando eso está explícito. La Biblia es explícita y no necesita que nadie la interprete. Si ahí dice, masacraron a otro pueblo, vamos a decir, lo masacraron verbalmente. ¿De dónde sacás que la Biblia es explícita y no se requiere interpretar? ¿De dónde sacás eso? ¿De dónde tú sacaste que No, respóndeme. No se responde con otra pregunta, respóndeme. ¿De dónde sacás que la Biblia no requiere interpretación? ¿De dónde lo sacás a eso? Tú sacaste que no es explícita. Porque evidentemente el lenguaje con el que alguien comunica ideas debe interpretarse. Si vos mandás un mensaje de WhatsApp en la actualidad y querés contar un chiste, tenés que poner al final jajaja. Si no, la persona no va a entender de que estás contando un chiste en medio de un mensaje de WhatsApp. La gente todo el tiempo interpreta. Vos ahora estás interpretando mis palabras, yo estoy interpretando las tuyas. Según tú, la Biblia es meme y necesita que le pongas un poco de icono de jajaja, pues. O sea, tú me estás diciendo en pocas palabras que la Biblia no está suficiente. ¿No me estás hablando en serio, amigo? Espérate. ¿Estos son tus argumentos en serio? No, estás diciendo que la Biblia no está suficientemente clara. Significa que cuando tú lees que dice ahí que la persona está condenada al infierno o que Jesús murió, entonces ¿será que es mentira? Porque lo dijeron poéticamente nada más. Te estás llenando de excusas. Excusa barata, excusa barata. Ok, está bien. La verdad es que no sé cómo argumentar ante lo que me estás proponiendo. Te soy sincero. Yo lo único que te digo es que, amigo, vos tendrías que... ¿Es o no es autosustentable? No pudo haber sido autosustentable el universo, así como supuestamente es autosustentable un supuesto creador. No, te lo demuestro. ¿Querés que te lo demuestre? No me digas querer que te lo demuestre. El que quiere demostrar algo no dice quieres que te demuestre, solamente demuestra. Ok,
Bueno, está bien. Según el físico Paul Davies, dice, si extrapolamos la predicción a su extremo, alcanzamos un punto en el que todas las distancias en el universo se han reducido a cero. Por lo tanto, una singularidad cosmológica inicial forma una extremidad temporal pasada al universo. No podemos continuar el razonamiento físico o incluso el concepto de espacio-tiempo a través de tal extremo. Por esta razón, la mayoría de los cosmólogos piensan que la singularidad inicial en el comienzo del universo, en esta vista, el Big Bang, representa el evento de la creación no solo de toda la materia y energía en el universo, sino también del espacio-tiempo mismo. Esto lo dice Paul Davies en su libro Space-Time Singularity in Cosmology. Esto lo dice un físico, doctor en física. Bueno, pero pará, si me vas a estar interrumpiendo cuando te voy a citar a alguien. Oye, lo que estás diciendo. Tú no estás diciendo que ese Big Bang, o ese choque, o ese lo que sea, eso no dice exactamente que eso sea exactamente el inicio. Eso pudo haber sido un choque de universo o cualquier otra cosa entre unos y otros, lo que sea. Pero eso no dice que eso es creado por una persona. Ah, no, evidentemente no. ¿Entendiste mi argumento vos? ¿Lo entendiste? Yo entendí clarito. Tú dices que repetímelo entonces, por favor. Dios no necesita que nadie... Dale, repetímelo. Si lo entendiste, repetímelo, por favor. Yo entendí clarito lo que dice ahí, que toda la materia tiene un punto de origen como una singularidad, pero eso no indica que ese punto... No, pará. No, yo no dije eso. Te repito. ¿Entendiste mi argumento? Sí. Repetímelo entonces, por favor. Repetime el argumento que yo te presenté y que vos lo entendiste. Repetímelo, por favor. Repítemelo tú, que tú eres el que tiene el argumento. No, pero vos sos el que lo entendió. ¿Vos entendiste mi argumento? Sí. Repetímelo entonces, por favor. ¿Te cuesta demasiado repetirlo? No, simplemente quiero mostrarle a la gente que está conectada que no entendiste el argumento. No lo entendiste, porque si no, no estarías diciendo la cosa que estás diciendo. Ok, te lo voy a explicar clarito. En ningún momento tuviste ni siquiera el 1% de responderme. Si Dios es autosuficiente y se pudo haber creado a sí mismo o no necesitar de que nadie lo creara, ¿por qué el universo no puede ser autosuficiente y haberse creado a sí mismo? Te sigo citando astrónomos, astrofísicos y demás para demostrarte de que evidentemente el universo comenzó a existir. Ojo, no son curas, no son sacerdotes, no es el Papa ni la Biblia que estoy citando. Estoy citando astrofísico. ¿Querés que siga? Entonces, ¿por qué lo citas solamente para el punto de que quieres buscar una creación? Pero no puedes creer en lo que te dice la astrofísica sobre el tiempo de la Tierra. Porque la Tierra tiene... Pero si yo te estoy diciendo que yo creo en una Tierra antigua, 4.500 millones de años, yo te dije que creo en eso. La Biblia, entonces, ¿dónde están los dinosaurios que no aparecen en la Biblia? ¿Dónde están los A ver. Pero, perdón, pero ¿qué tiene que ver con los dinosaurios? O sea, ¿por qué deberían aparecer los dinosaurios en la Biblia? La Biblia con muchas cosas que conocemos hoy en día. Pero te vuelvo a repetir, ¿por qué debería aparecer en la Biblia los dinosaurios? Te lo voy a poner más sencillo. La Biblia dice que Dios creó el sol y lo puso en el cielo, y puso a la luna en el cielo arriba de nosotros, y la puso de día. O sea, puso el sol en el día, y la luna la puso en la noche. O sea, ¿cómo tú vas a poner el sol en el día? Es más, te voy a decir una cosa, el concepto de día y noche solamente es desde el que está dentro de la Tierra. Porque si tú estuvieras en el espacio mirando hacia la Tierra, no verías nunca día y noche, solamente verías... ¿Sabes lo que pasa, amigo? Amigo, te explico algo. Ahora en serio, te explico algo. Entiendo de que vos tuviste un pasado cristiano, entiendo de que has ido probablemente... Pará, déjame cerrar, yo no voy a hacer una crítica, déjame cerrar la idea. Habla de ti. No, pero pará, pero no te voy a criticar, quédate tranquilo que no va a ser una crítica. Entiendo que, tal y como vos lo mencionaste, que tenés un pasado cristiano, que tenés una familia cristiana, que tuviste quizás un tiempo de formación en el cristianismo y demás. Lamento informarte de que si las conclusiones a las que has llegado hoy y la postura que tenés con respecto a la fe, a la religión y a Dios están basados en lo que se te enseñó en el pasado, me gustaría invitarte a que te replantees la fe cristiana, porque evidentemente
este tipo de literalismo bíblico que vos defendés no es el que el cristiano defiende normalmente. El literalismo bíblico no es algo que el cristiano defienda, ni siquiera lo defendió en sus inicios. Ya vemos para el año 200, 300, que los primeros cristianos no creían en un literalismo bíblico. Entonces estás apelando a un tipo de interpretación que ni los cristianos de más antigüedad solían abrazar. ¿Qué quiero decirte con esto? Pero pará, ¿qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Simplemente quiero... Pero quiero invitarte, pero déjame un segundo cerrar la idea. Aguanta. El hecho que otras personas no hayan replanteado, el hecho que otras personas no hayan hecho, porque yo te pregunté algo hace un rato y me dijiste, es una idea, un pensamiento o una pregunta que ni siquiera fue tomada en serio hace 1000 años atrás. El hecho que otra persona no la haya tomado en serio te hizo que te excusaras y no me la respondieras. No, es que yo te respondí, amigo, pero yo te respondí, y en varias oportunidades te dije de que el texto bíblico requiere, pero déjame cerrar una idea, porque si no vos me tirás y no me dejas responder. O sea, en varias oportunidades yo te dije... Hablar para que el otro hable, no se interrumpan, que así se distorsiona lo bueno que está el debate, que uno argumenta... No, sí. Es que yo quiero que me responda, pero él no me está respondiendo. Que no hayan... Pero ya te he respondido, si querés nuevamente, haceme la pregunta, no tengo ningún problema, voy a intentar respondértela nuevamente, pero te reitero, te invito a que te tomes en serio la fe cristiana, no para creerla, no para abrazarla, sino para hacer una investigación seria al respecto, porque probablemente lo que yo veo en este poco intercambio que tenemos ahora en estos minutos que estamos charlando, es que lo que creés saber del cristianismo es erróneo, no entendés la fe cristiana. Y ojo, no es una crítica a tu persona, es simplemente que te estoy tratando de corregir. Tú tienes verdadero, tú eres el que tiene la verdadera fórmula y la otra religión y la otra iglesia está equivocado, tú eres de la verdadera, o sea, abre la iglesia, tú. No estés explicándome de si yo hiciste o no hiciste. Abre una nueva iglesia porque tú tienes la verdad y la que yo aprendí estuvo mala, la que el otro aprendió está mala, porque cada pastor te dice lo mismo que tú. Acá sí tengo el verdadero cristiano, el dogma correcto. ¿Qué pasa? Claro, por eso, para evitar ese tipo de errores, uno estudia historia, estudia teología, estudia hermenéutica, para no caer en lo que otro le enseña. ¿Se entiende? Nosotros lo que estamos tratando de evitar es dejarnos llevar por lo que alguno dice acerca de la fe cristiana. No, por eso es que te invito a replantearte la fe cristiana, a que la estudies con seriedad, mediante mecanismos que te permitan con objetividad analizar el texto. Y esto te va a permitir a vos no abrazar la fe cristiana, sino hacerle buenas críticas a la fe cristiana, ¿se entiende? Yo lo que busco en vos, es que... ¿Tú leíste la Biblia completa? ¿Cómo? ¿Tú leíste la Biblia completa? Sí. ¿O no? ¿Leíste Deuteronomio donde mandan a matar a un pocotón de gente? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿a dónde está la Biblia cristiana, la Biblia y la creencia de Dios, donde te mandan a matar a un pocotón de gente? Y tú sabías a quién mandó a matar, y que picaron a una mujer y la mandaron a un pocotón de lugares. Un montón de incongruencias y raciones. Perdón, pero te hago una pregunta. ¿Vos sabés cómo termina la historia de esa mujer que fue picada? Sí, no, espérate, disculpa. Ya me retiro porque estoy muy tarde en esto y no quiero seguir hablando de un tema que realmente veo que está lleno de excusas, de parches y de esos son puras excusas. Pero no me estás dejando responder. Yo te puedo responder fácil. Se me fue. Se me fue. Dice que ya era muy tarde. Vamos a ver qué dice la gente, qué opina la gente. Yo creo que fueron los comentarios de ¿Qué dice la gente? ¿Qué les pareció el debate? Chuzo, 900 personas, Santi. De bueno que estaba el debate. Te agradezco mucho la oportunidad, de verdad. Fue una lástima que al final lo que menos discutimos fue la existencia de Dios, ¿no? Al menos hubiese sido bueno que pudiésemos hacer una conclusión del debate, tanto él como yo, resumir ideas acerca de cuál es nuestra conclusión al respecto, ¿no? Y desde mi humilde punto de vista, yo creo que he presentado argumentos en favor de la existencia de Dios que nunca los ha tocado. Él no me ha presentado un argumento en ningún momento del diálogo en contra, y se ha dedicado a tratar temas de la Biblia que no entiende, no que no tienen una respuesta, sino que no entiende. Y ojo, yo en un acto de honestidad te digo, che, mirá,
hay temas de la Biblia que son difíciles de tratar. Lamentablemente él no tocó ninguno de los que sí son difíciles de tratar, porque hay temas que la verdad son heavy, che, no sé cómo explicar este punto o el otro, porque la verdad es que son de difícil interpretación. Lamentablemente él no tocó ninguno de ellos y se fue por otros lados que la verdad, lo único que desde mi punto de vista, y pido disculpas porque no es de buena educación opinar cuando alguien ya no está, pero la verdad es que me parece que tiene una, probablemente por cosas que le han sucedido en el pasado, tiene un dolor ahí con la religión, con la fe, que no le permite pensar adecuadamente las ideas u objeciones que está presentando. Yo creo que han sido bastante pobres. Sí, me gustaría que está la gente ahí conectada, los argumentos que ibas a plantear, científicos de que el universo tuvo un inicio. Sí, totalmente. A ver, hay varias razones del por qué es que en la actualidad, en la comunidad científica, se abraza la idea de que el universo ha comenzado a existir. Esto comenzó desde la década del 20 del siglo pasado, con el descubrimiento de la teoría de la relatividad de Einstein. Georges Lemaitre ha esbozado un modelo de expansión del universo basado en las matemáticas de Einstein, y cosa que a medida que fue pasando el tiempo se fue corroborando. En la actualidad no hay mejor hipótesis para explicar el universo que no sea la famosa teoría del Big Bang, ¿no? Y pese a que muchos cristianos creen que la teoría del Big Bang se opone a la idea del creador o a Dios como creador, en definitiva la teoría del Big Bang lo que viene a proporcionarnos es el medio que Dios ha utilizado para crear el universo. Entonces, podemos ver que, por dar un ejemplo, porque es evidente ante la observación que el universo se expande, la expansión del universo explica que necesariamente si siempre se ha expandido, si retrocediésemos el tiempo atrás, el universo se contraería de una forma en la que llegaría a un punto infinito en densidad, y que ese fue el inicio del universo, como también la segunda ley de la termodinámica, que habla de la energía que se va gastando a medida que pasa el tiempo, etcétera, etcétera. Si el universo fuese eterno, la energía ya se hubiese agotado ya hace infinidad de tiempo. Entonces, hay muchas razones que nos conducen a la idea de que el universo ha comenzado a existir. Por otro lado, tengo muchas citas de académicos de renombre que sostienen esta postura, sostienen esta idea, y no te dejan un punto para la especulación. Por dar un ejemplo, y ya con esto me quiero quedar, no quiero robar mucho tiempo, pero por dar un ejemplo, Vilenkin comenta sin rodeos, se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables, y una prueba es lo que se necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de la posibilidad de un universo pasado eterno. No hay escapatoria, tienen que enfrentar el problema de un comienzo cósmico. Eso es lo que los astrofísicos hoy afirman, que necesariamente hubo un inicio del cosmos, ¿no? Y no se puede explicar de otra manera a que no sea por medio de Dios. Me gusta mucho que lo exponga de esa manera. Yo converso mucho con él y con otras personas, ¿no? Y a veces piensan que la ciencia viene a pertenecer a un patrimonio del ateísmo, cuando no es así, como lo expone Georges Lemaitre, ¿no? Con aquella teoría del Big Bang. Me gusta también cómo Einstein se sentía, antes de exponer su teoría de la relatividad, en un mundo donde ya estaba plagado por la idea de Freud, por la idea de Nietzsche, por la idea de Marx, donde el ateísmo estaba en su mejor momento. Él sabía que su teoría de la relatividad iba a causar un choque, mas sin embargo la propuso. Y muchos piensan que esa teoría en realidad es contraria a un universo que comenzó, como él lo dijo, energía, materia, que tuvieron que empezar, y tiempo, tuvieron que arrancar en el preciso momento, empezaron en el mismo momento, y muchos están equivocados en esa hipótesis de que la ciencia viene a ser un patrimonio del ateísmo.
Y mirá qué interesante, porque hubiese sido lindo poder discutir el argumento que he presentado, que es el cosmológico Kalam, y fíjate que la conclusión es, por lo tanto, el universo comenzó a existir. Ahora, ¿qué es el universo? Sino materia, espacio, tiempo, ¿no? La materia, espacio, tiempo, tal y como lo he leído en las citas que he mencionado, comenzaron a existir en el pasado finito. Por ende, su causa tendría que ser inmaterial, aespacial y eterna, porque si el tiempo, espacio y materia comienzan a existir, la causa tiene que ser inmaterial, aespacial y eterna. Tendría que haber sido extremadamente poderosa como para poder causar el universo con toda la energía que se requiere. Y por último tendría que ser personal, porque debería decidir el hacerlo o no. Por ende, es aquí en donde uno puede inferir por medio de esta última conclusión de que la causa del universo guarda características muy, pero muy similares al Dios de la Biblia. Y fíjate qué interesante, porque en ningún momento hemos citado ningún pasaje de la Biblia, sino que lo único que hemos hecho es apelar a la evidencia científica y a deducir de manera lógica cuál debería ser esta causa, ¿no? Así que por medio de la lógica y la ciencia podemos demostrar de que el Dios cristiano existe y es el creador del universo. Y cuando te tocó el tema de la tierra añeja, la Biblia nunca contradice eso tampoco. Haciendo un conteo desde Jesucristo hasta Adán, contando los tiempos de la genealogía, la Biblia no expone nunca el tiempo de la tierra. La Biblia, llamativamente, por eso le preguntaba, ¿no? ¿En qué texto de la Biblia es que te dice la fecha en la que Dios creó el universo, ¿no? Porque en definitiva la Biblia no lo dice. Uno especula, y una de las posibles especulaciones siempre es esta que él nos presentaba, ¿no? El tema de las genealogías. El tema es que ahí, cuando alguien propone ese tipo de ideas, desconoce que era costumbre de los israelitas antiguos no describir literalmente quién era padre de quién, sino que cuando se decía tal engendró a tal, podría estar haciendo una referencia a un tátara o tatarabuelo que dentro de esa línea genealógica engendró a otra persona. ¿Por qué? Porque a través de estas genealogías lo único que se buscaba era dejar explícita la línea genealógica que trajo a luz a personas de renombre y no necesariamente hacer una descripción literal de quién fue el padre de quién de forma literal, ¿no? Es propio del lenguaje propio del israelita antiguo, y de hecho hay ejemplos bíblicos que te lo demuestran. Cuando vos encontrás en el libro de los Reyes paralelos en cuanto a descripciones genealógicas, nos damos cuenta que unos saltearon ciertos padres que otros los recuerdan. ¿Por qué? Porque dependiendo de la ocasión y el objetivo del autor, se nombraba a una determinada persona o se la salteaba. Entonces, aquí evidentemente la misma Biblia te demuestra que no hay que tomar de manera literal las genealogías del libro del Génesis. Por ende, esa idea de contar la cantidad de años que vivieron los antiguos patriarcas para saber en qué año estamos, ni la Biblia sostiene semejante cosa. Santi, ahí vi que tú tomaste un argumento de Tomás de Aquino. A mí me gustan mucho esos argumentos. Veo que hay muchas personas cristianas, y de los argumentos que planteó Tomás de Aquino, quiero que se los pongas y me digas por qué escogiste de los argumentos que él haya puesto, el lógico, el cosmológico, el argumento de la moral. ¿Por qué escogiste en este caso el cosmológico y el argumento que propuso Tomás de Aquino? Bien, a ver, yo siempre digo de que los mejores argumentos para mí acerca de la existencia de Dios son las 5 vidas de Santo Tomás de Aquino. Creo que son fantásticos y no han sido superados por nada. Ahora, hay veces que uno tiene que ser muy bueno en filosofía con ciertos conceptos para no solamente poder entenderlos, sino también para transmitirlos. Entendiendo de que muchas veces en estos lives no todo el mundo tiene una determinada formación filosófica, entiendo de que si uno discute por medio de esos argumentos la existencia de Dios, muchas personas podrían llegar a perderse. Entonces prefiero apelar a argumentos
más sencillos, pero también contundentes, como lo es el argumento cosmológico Kalam, que por medio de las evidencias científicas nos permite a nosotros encontrar el por qué creemos que esto es un buen argumento, para que la gente nos pueda seguir. Es esa la razón. Si vos me decís cuál es el argumento más... el argumento apropiado como para poder persuadir a otro, yo te diría el argumento cosmológico Kalam. Ahora, si me preguntas cuál crees que es el mejor argumento para defender la existencia de Dios, yo creo que las vías tomistas son las mejores. La gente sigue activa, la gente está comentando muchas cosas. Incluso Santi, de verdad, un gusto y un placer también, ¿no? Yo esta mañana le dije a mi amigo que habló con Di Blasio, ¿no? Que le planteara, le dije, plantéale los temas. Creo que le mandamos la confiabilidad de la Biblia, que se tocó ese tema. Le dije la existencia de Dios, y creo que fueron dos, creo que fue la resurrección de Jesús, que es un tema poderoso. Si tú quieres, yo conozco muchos, yo creo que después de esto ya no van a querer más debate. Creo que no van a querer más debate contigo. Pero sería bueno. Veo que también tienes muchos seguidores acá en Panamá, de este lado, de Centroamérica. Mucha gente me chatearon, hey, con Santi, tremendo. Así que muchísimas gracias, Santi. De verdad, Dios te bendiga y Dios te siga utilizando enormemente en esta línea, la apologética. A mí me encanta mucho la apologética. Me encanta bastante la apologética. Te agradezco mucho por los comentarios. Yo personalmente suelo especializarme en el caso de la resurrección de Jesús. Creo que es clave el caso de la resurrección de Jesús porque permite al escéptico, si es honesto, acercarse a la fe cristiana, ¿no? Encontrar la perla de gran precio de la fe cristiana, que eso es lo más maravilloso que puede encontrar, ¿no? En Jesús se encuentra el corazón de la fe cristiana. Entonces, me parece maravilloso por eso. Te agradezco la oportunidad, siempre es bueno poder de una u otra manera servir, y nada, espero de que por más riña ahí que se convirtió en un momento y demás la gente no haya malinterpretado la euforia propia de un diálogo así tan recio, ¿no? Y que pueda quedarse con las ideas más que nada. Rescatemos las ideas más allá de las formas en las que se han dicho, porque evidentemente en un momento eufórico, tanto mi contrincante como yo pudimos habernos exaltado en un momento, y siempre es preferible quedarnos con las ideas, ¿no? Así que, bueno, nada, te agradezco muchísimo por la oportunidad y acá estoy a tus servicios. Oye, Santi, bueno, ayer me he metido en un libro de una persona que Chuzo admiro demasiado, ¿no? Que es César Vidal. Es un genio. Es un genio. Me estaba leyendo Más que un rabino y cómo pone en contexto cuando llegó Juan el Bautista, el mundo, cómo era en ese entonces, no había palabra de Dios, el emperador, que era quien tenía el poder del mundo, era un degenerado. Pedófilo. Se comía mujeres, estaba cansado de las mujeres, empezó a comerse con los hombres, se cansó de los hombres, empezó a comerse con niños. Y un libro que Chuzo, definitivamente ese es tremendo tema también a tocar, porque muchos hoy en día quieren elevar a Jesús en un nivel de un simple maestro espiritual, un simple maestro moral, un simple rabino, en la rama Gandhi, en la rama de personas, de maestros de espíritu, y no reconocerlo como el Dios que es. Entonces, sería bueno que tú ahí, como dice César, a un vuelo de pájaro, la diferencia, porque Jesús no es un simple maestro de moral y sí es el Dios. Es interesante como lo decía C.S. Lewis, ¿no? Que básicamente decía, o sea, o Jesús fue un mentiroso o fue un lunático, pero no podría, o sea, si Jesús no es quien él dice ser, no podría ser un gran maestro moral. O era un loco o era un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo e hizo cosas que si no era Dios
entra dentro de estos dos grupos, ¿no? Evidentemente, el caso de Jesús es un tanto, ¿cómo decirlo? Es un tanto largo para poder tratar, pero lo podríamos resumir de esta manera. Si hay buenas razones para creer que Jesús resucitó de los muertos y la causa de su resurrección fue el Dios de los judíos, esto demuestra que Jesús era quien él decía ser. Ahora la pregunta es, ¿quién creía Jesús ser? Evidentemente Jesús creía ser el Mesías, el Hijo de Dios de una forma especial y única, y el mismo Dios encarnado. Entonces, si Jesús resucitó de los muertos, Jesús era quien él decía ser y creía ser. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, el Dios de los judíos, estaría respaldando su ministerio a través del evento milagroso. Así que esto es fantástico. Las palabras de Jesús, esto de creer de que Jesús era un gran maestro moral, demuestra de que probablemente te han llegado anécdotas de Jesús, pero nunca te pusiste a leer realmente qué es lo que creía Jesús, qué es lo que predicaba Jesús, porque evidentemente la vara la elevó tan alta que si no crees que es Dios, o es un loco o es un mentiroso, no queda otra. Así mismo es, mi hermano. Gracias, Santi. Dios te bendiga y ahí cualquier cosa te voy chateando. Sería bueno, ¿no? que sigas más adelante, nos conectemos de nuevo, expongamos otros temas ahí para que ilustre a toda la gente. Yo sé que ya la gente, me imagino, empezó a seguirte de acá, así que tú sabes, acá en Panamá, mucho amor y mucho cariño, tiene gente que te quiere, tiene gente que te sigue acá, así que hermano, muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias por la paciencia, gracias por la cordialidad y bueno, nada, acá estamos. En algún momento, si puedo ayudar en algo, encantado. Dios te bendiga, mi amigo. Gracias, mi hermano. Me gusta lo que está haciendo VIP sin censura, que el talento catracho se la está poniendo dura, faranduleando a los artistas, apoyando. VIP sin censura.